City Noticias del Mediodía. Buenos días, saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Aquí están los titulares de las principales noticias de hoy. Titulares. Se complica más la situación en la localidad de Usme al bloqueo que hay reportado desde el sábado por el derrumbe en Chipaque. Se sumó una protesta adicional. Los transportadores de carga impiden el paso de vehículos que se dirigen hacia el sector del Ubal y la Puerta al Llano. Tenemos reporte en directo. Las reacciones tras el anuncio del gobierno nacional para fortalecer la seguridad en Bogotá. Ya son 20 narcotraficantes capturados este año en el país en medio de la cooperación internacional. 7 de ellos cayeron aquí en la capital. Hablamos con el secretario de Seguridad luego del aumento de pie de fuerza que debe llegar entre finales de 2025 y mayo de 2026. Empleados del sector educativo protestan frente al Ministerio de Educación. Están pidiendo que la entidad responda por deudas que superan los 100 millones de pesos a los empleados administrativos. No hay una fecha posible de apertura del Parque Nacional. Pese a que más de 100 personas de la comunidad indígena se negaron a irse del parque, el distrito reiteró que las labores de recuperación continúan por parte de la Secretaría de Gobierno, la UAESP y Aguas Bogotá. Nuevas oportunidades para todas con la 7ª versión del Reinado de la Simpatía en la cárcel El Buen Pastor. El IMPEC entregó el mensaje a las internas de que se puede seguir soñando. Destacaron, pese a los errores entre estas mujeres, aún son dignas y merecen alegría. Estamos en directo desde el Reinado. Duro golpe al terror en el sur de Bogotá. Capturaron a 5 presuntos integrantes del combo de señales. Son acusados de realizar asaltos violentos. Serían dueños del narcomenudeo en San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Estamos en City Noticias del Mediodía por toda Bogotá. Bienvenidos. Noticia del día. Es hora de comenzar nuestra ronda informativa desde distintos lugares de la ciudad. En la localidad de Usme está Miguel Aguirre. En la localidad de Teusaquillo se encuentra Angie Telles. En el Ministerio de Educación, Juan David Ocampo y Lorena Torres está en el Parque Nacional. Iniciamos con usted, Miguel, porque se complicó aún más la situación en la vía al Llano, pese al bloqueo que hay debido al derrumbe. Ahora los transportadores de carga también obstaculizan el paso. ¿Por qué razón, Miguel? Así es, Lina y televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues nosotros seguimos acá muy pendientes en la autopista al Llano de toda la situación que se está presentando en este momento. Hay que decir, hace contados minutos se reabrió el paso en esta zona, pues los transportadores de carga habían bloqueado y habían impedido el paso de vehículos que se dirigían hacia la parte de El Ubal, pidiendo y exigiendo un paso hasta inmediaciones de Chipaque, donde podrían guardar los vehículos y así no exponerse a la inseguridad que se está presentando en este momento. Pero pues hablemos directamente aquí con uno de los transportadores de carga. Bienvenido a la City Noticias, buenos días. ¿Qué más? Muy buenos días. ¿Por qué estaban bloqueando? No, pues a ver si nos colaboran con la baja a Chipaque, los parqueaderos están solos para dejar los carros en puntos seguros. ¿Están viviendo inseguridad también? Inseguridad, claro, sí señor. Inseguridad, no nos hemos podido bañar. Para ir al baño aquí es complicado porque hay pues, establecimientos que prestan el servicio, otros no. Claro que sí, ahí lo tenían ustedes, es lo que piden los transportadores de carga. Un paso ligero hasta inmediaciones de Chipaque donde pueden guardar los vehículos y así no exponerse a la inseguridad que ya hace presencia en esta zona, inmediaciones de Puerta al Llano. Hay que decir también que siguen las labores de trabajo en este punto de Chipaque, el punto del derrumbe, kilómetro 8 de la vía al Llano, intentando reabrir paso para todos los vehículos. También hay que decir que el patio taller que estamos viendo en este momento en pantalla también se encontraba cerrado, pues no se les estaba permitiendo el ingreso a los buses del SITP, por lo que estaban parqueando en el sentido sur-norte. Sin embargo, en este momento hay una tensa normalidad en el tráfico. Sin embargo, también han dicho que el bloqueo es intermitente y habilitarán el paso durante 1 hora
y si no se les da una solución o una respuesta y tránsito hacia inmediaciones del Chipaque, pues el bloqueo será permanente. Nosotros seguiremos aquí muy pendientes de todo lo que pase en cuestión de movilidad y del bloqueo que permanece en este punto de la ciudad, pero tienen ustedes mucha más información en City Noticias, el mediodía. Miguel, muchísimas gracias. Más adelante regresamos con usted. Y con el propósito de reforzar la seguridad en Bogotá, se adelantó un consejo de seguridad por parte del Ejército, también la policía, el alcalde de Bogotá y la Secretaría de Seguridad. En ese espacio se anunció el aumento de pie de fuerza para fin de año. Angie Telles, ¿qué otras conclusiones se dieron? Pues mire, dos conclusiones importantes de este Consejo de Seguridad. La primera es que las autoridades están trabajando con autoridades internacionales justamente para poder identificar esas redes criminales que estarían presuntamente vinculadas al narcotráfico, un delito que también estaría desembocando en homicidios en la capital. Y la segunda conclusión es que se va a entregar un informe muy importante de inteligencia al alcalde de Bogotá justamente para hablar de las implicaciones de este delito del narcotráfico en la capital. Nos reportarán que en Colombia han sido en lo corrido del año 20 miembros de crimen transnacional capturados, de diferentes nacionalidades, albaneses, belgas, franceses, nigerianos, peruanos, panameños y colombianos, italianos también. Dentro de las nacionalidades, 7 de ellos han sido ubicados en Bogotá. Adicionalmente también se dio el anuncio de que a Bogotá llegarán 1.500 nuevos uniformados de la policía para garantizar y reforzar la seguridad en la capital. Anunció que nos entregarán 800 policías en el mes de noviembre y 700 en el mes de marzo del próximo año para completar una adición de 1.500 policías. Esto, como lo dijo el señor alcalde Galán, se lo agradecemos de manera significativa a la Policía Nacional porque entendemos sus restricciones en capacidades y en recursos. Y dentro de esas restricciones, apoyar a Bogotá pues es una acción que contribuirá a trabajar de manera mucho más dedicada. Otro dato importante es que este año las autoridades han capturado a 20 narcotraficantes de 11 nacionalidades distintas. Dentro de ellos, 7 han sido capturados en la capital. Continúen con más información de City Noticias del mediodía. Angie, muchísimas gracias. Y a esta hora, empleados del sector administrativo de diferentes instituciones públicas del país protestan frente al Ministerio de Educación Nacional. ¿Por qué razón, Juan David? Están protestando por varias razones. La primera de ellas es un tema de deudas que les deben al personal administrativo de las diferentes instituciones aquí, no solamente en Bogotá, sino en el resto del país. ¿Qué es lo que están diciendo ustedes? ¿Qué es lo que le están pidiendo al Ministerio de Educación Nacional? Bueno, el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación, que representa al personal administrativo, secretarios, técnicos, profesionales, operarios, servicios generales, celadores, que garantizamos el funcionamiento de las demás 7.500 instituciones educativas públicas del país, le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que cumpla los acuerdos laborales firmados con Sintrenal, que cumpla la certificación de deudas laborales pendientes desde hace más de 10 años. Firmamos acuerdos el año pasado con el ministro de Educación y no ha cumplido. Les deben platica. Hay gente que les deben cuánta plata, más o menos. Bueno, estas deudas han crecido notablemente por culpa de la demora del Ministerio de Educación. Hay personas pendientes de 50, 100 millones, 150, personas que están pensionadas, enfermas, otros fueron despedidos, otros están activos pero con mal salario. Exigimos trabajo digno, trabajo decente. Eso es lo que están pidiendo en este momento los trabajadores de la educación en nuestra capital colombiana. Están aquí en el Ministerio de Educación Nacional y lo que están diciendo es que están a la espera de que los atiendan por parte del ministro de Educación para ver qué es lo que le van a responder con todas esas deudas que les tienen a cada uno de ellos que vinieron el día de hoy a realizar este plantón. Ustedes tienen más información aquí en las City Noticias del mediodía. Integrantes de la comunidad indígena se negaron a dejar el Parque Nacional. El distrito reiteró que las labores de recuperación continúan. Lorena, ¿cuántos residuos ya recogieron?
Así es, pues nosotros los saludamos nuevamente desde el Parque Nacional. Importante mencionar que pues se va a realizar la recuperación de la capa vegetal de manera que va pues también de la mano con el retorno por parte de la comunidad indígena que no pues quiso retornar a sus territorios el día de ayer. Se indica que hasta el momento ya van 50 metros cúbicos de residuos recogidos el día de ayer y como ustedes pueden ver al fondo las personas, los funcionarios continúan trabajando. Este fue pues el mensaje por parte del distrito tras la negativa de la comunidad de salir del parque. Ellos indican que aún así van a continuar con la recuperación y dejar pues el parque en mejores condiciones. Hay varias situaciones que han pasado en este punto. Hablemos también sobre lo que se indicó por parte del distrito en donde pues también mencionaban que se estaría pidiendo una suma de dinero por parte de las personas que están aquí en el Parque Nacional para abandonar el sitio, por lo cual también se tuvo la respuesta por parte de la Personería de Bogotá. En ningún momento por parte de estos líderes en mi presencia se hizo exigencia de dinero ni hubo ninguna manifestación extorsiva. Por parte de algunos de los funcionarios que estaban acá se manifestó que de pronto había alguna solicitud puntual de dinero, pero lo que yo pude dialogar con ellos, al contrario, hubo una actitud de diálogo. Cabe recordar que el cronograma sigue al pie de la letra y además de esto mañana se va a llevar a cabo el retorno de quienes están allí en la UPI de La Rioja y también el jueves de quienes están allí en la Florida. Nosotros los dejamos con las imágenes de la recuperación a un costado, mientras pues al otro sigue la comunidad indígena. Son más de 160 personas que decidieron quedarse en este punto y lo que indican pues no decidieron recibir las ayudas otorgadas por parte del distrito. Continúen ustedes con más en City Noticias del Mediodía. En la cárcel El Buen Pastor se lleva a cabo la 7ª versión del Reinado de la Simpatía. Yuli Pulgarino, usted se encuentra en el lugar. ¿Cómo avanza la jornada? Lina, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos los televidentes. A esta hora yo los saludo desde el centro penitenciario, la cárcel El Buen Pastor, con un ambiente verdaderamente festivo, muy alegre y colorido, con esta 7ª versión del Reinado de la Simpatía. Una oportunidad para resarcir, para resocializar a estas mujeres que buscan una segunda oportunidad de seguir soñando, de seguir creciendo, y eso es lo que quiere darles el IMPEC. Precisamente a esta hora nos acompaña el teniente coronel, director del IMPEC. Bienvenido a City Noticias del Mediodía. Hablemos de cuál es el propósito de esta iniciativa. Pues el propósito es, primero, generar mejores condiciones de vida humanas, entendiendo que están privadas de libertad, pero pueden tener escenarios para compartir, para vivir algo diferente y tratar de tener una posibilidad de sentir esas emociones del concurso, de los disfraces y trabajar en equipo también con la Guardia Penitenciaria. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren dejar con este evento? El mensaje es creer en las oportunidades, creer en las instituciones y pensar que la reinserción social se puede dar a partir de estos momentos. Muchísimas gracias, coronel. Ese es el mensaje de fe y de esperanza, de que las segundas oportunidades sí existen. Por ahora esa es toda la información. A esta hora yo los dejo con este ambiente verdaderamente festivo, donde estas mujeres están bastante emocionadas con este Reinado de la Simpatía. Continúen con más City Noticias del Mediodía. El distrito confirmó que ya ha atendido a más de 45 niños por hostigamiento escolar, esto a través de la nueva estrategia de comisarías en los colegios. ¿Cuántos reportes se han generado de violencia intrafamiliar de menores hasta ahora, Juan David? Violencia intrafamiliar y sobre todo los niños que son las víctimas. ¿Cómo están las cifras? Por lo menos 7.500 reportes ya se han registrado en los primeros 6 meses del 2025. Ahora bien, hay una estrategia muy importante que están realizando por parte de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Integración Social. Es poner comisarios en situaciones que enfrenten los niños en los colegios. Ya han atendido por lo menos a 45 de ellos. Las dos entidades, tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría de Integración Social, han lanzado una estrategia que busca que los niños puedan denunciar algunos actos dentro de sus colegios. Estamos logrando avanzar en procesos disciplinarios que involucran a
funcionarios, bien sea de los planteles educativos o de la Secretaría de Educación, en donde hayan niños y niñas vinculados y ellos requieran dar su testimonio. La intención es que todos los estudiantes tengan herramientas para denunciar los casos de hostigamiento escolar, más conocidos como el bullying, pero también presuntos casos de abuso, entre otros. 45 casos que estaban de alguna manera, retrasados y no se habían podido avanzar, han podido ser atendidos por las autoridades disciplinarias gracias a la participación de comisarios de familia. Eso es muy importante, porque eso es garantizarle a los niños y a las niñas sus derechos. Si su hijo le cuenta algo, usted también puede acercarse y hacer uso de las comisarías educativas. Se pueden llamar de esa manera, un comisario en la institución educativa, cuando lo requiera. Es solo preguntarle al orientador del colegio o de la institución. Local. El grupo de danza Siroco está alistándose para viajar a México a representar a Colombia con nuestra cultura. ¿Qué es lo que van a hacer, Juan David? Lo que van a ir a hacer a México es a representarnos y dejarnos bien parados a nosotros los colombianos. ¿A través de qué? Del folclore, de lo que sabemos bailar nosotros aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Bogotá y también en nuestro país. Nos le medimos, también estuvimos bailando con ellos. ¿Cómo nos fue? Veamos. 24 colombianos están alistando sus pasos y calentando los motores, pues se van para México a representar a Colombia. Nosotros somos la Corporación Colombiana Ballet Folclórico Siroco y vamos a representar a Colombia en el Festival AIFL que se realizará en los estados de Hidalgo, Guerrero y Veracruz. Vamos a llevar el montaje cumbia, currurao y mapalé, un viaje inolvidable de ritmos y tradiciones a todo el país de México que apetece y quiere tanto a Colombia. A través del folclore buscan enamorar, escuchen muy bien esto, a los mexicanos. Gracias al apoyo que nos ha brindado IDARTES, que es la gerencia de danza, y gracias también al apoyo que hemos recibido del Club Militar acá en Puente Aranda. Oiga, miren que hay algo que mis televidentes, que me parece muy curioso porque le quieren dar como honores. ¿Esto qué es? Un homenaje a la atarraya, ¿cierto? Un homenaje al pescador, ¿cierto? Que tanto lucha y tanto corre en el mar. La intención es también mostrar la cultura que hay en nuestro país. Además de eso, la pesca, pues miles y miles de personas en las zonas costeras de Colombia viven de este trabajo. Una banda dedicada al hurto y microtráfico en el sur de Bogotá. ¿Cómo operaban, Daniel? Así es, Lina, pues mire, según la investigación de la Fiscalía Seccional Bogotá, en medio de todo este proceso judicial contra estas personas, atacaban a los transeúntes en estas localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe. Incluso en uno de los actos criminales de los cuales se les acusa, habrían ingresado como presuntos clientes a un casino y una vez adentro habrían atemorizado a los trabajadores de la zona para atacarlos. Con estas acciones el miedo se respiraba en las calles del 20 de julio, San Isidro, Contrisur, Guacamayas y Malvinas, donde un grupo de delincuentes tenía atemorizados a vecinos, comerciantes y transeúntes. Tras un operativo de las autoridades, la historia cambió, pues 5 presuntos integrantes de la banda denominada como el Combo de Señales fueron capturados y enviados a la cárcel. Según la investigación de la Fiscalía Seccional Bogotá, estos sujetos recorrían las calles cazando víctimas armados con pistolas y cuchillos. No dudaban en intimidar y despojar de sus pertenencias a cualquiera que se cruzar en su camino. Coordinando los hurtos, el señor Manuel Fernando Castañeda Jiménez. Para nosotros, como el coordinador o líder para estas actividades. Por supuesto, proveyendo los medios logísticos, pues en varios se observa cómo lleva usted, o al parecer, vehículos, motos, taxi. Además, armas de fuego para facilitar la comisión del hurto. Esto, hurto a personas, a residencias, establecimientos abiertos al público y también aprovechando el factor oportunidad. Pero los robos eran solo una parte del negocio, pues la Fiscalía logró demostrar cómo los capturados también presuntamente manejaban el microtráfico. O también
como lo pudimos observar, muchos de ustedes prestaban su casa para que la gente ingresara y consumiera sustancias alucinógenas al interior de sus predios, o hacían domicilios, o se les llamaba y se les pedía para que ustedes entregaran las sustancias estupefacientes o las personas llegaran a los sitios a ser abastecidas de estas sustancias. Solo uno de los 5 detenidos aceptó cargos, sin embargo, todos fueron enviados a prisión. Entre enero y agosto de 2025 se han registrado las cifras más bajas de los últimos 8 años en Bogotá en delitos como hurto a comercios, a residencias, pero también a entidades financieras. Angie Telles, ¿cuál es el panorama? Las cifras que más destacan está, por ejemplo, el hurto a comercios en Bogotá, que ha disminuido en un 25% en comparación con el año anterior. Esto se debe gracias a nuevas estrategias, por ejemplo, el Plan Gourmet, donde las patrullas están protegiendo todo el sector gastronómico de la capital. Bogotá alcanzó en 2025 las cifras más bajas de hurto en 8 años. Entre enero y agosto se redujeron los robos a comercios, residencias, entidades financieras y automotores, consolidando una tendencia positiva en seguridad. Y hemos tenido en los primeros 8 meses del año una reducción del 31% en hurto a automotores, del 25% en hurto a comercio y del 7% en hurto a residencias. Y algo adicional, solo se han producido 4 actos de hurtos contra entidades financieras. Este número es muy importante. Hace apenas 4 años, 5 años, el número de hurtos contra entidades financieras en Bogotá era de 32 al año. Las denuncias muestran caídas significativas, por ejemplo, el hurto a comercios bajó en 25%, a residencias 7%, los asaltos a bancos se redujeron a solo 4 casos y el hurto de automotores llegó a 2.000 denuncias, la segunda cifra más baja en la última década. El hurto a personas este año ha tenido un aumento del 1% después de que tuvo una caída muy importante el año pasado, pero seguimos trabajando en golpear esa dinámica. Una vez más, la invitación a todos los ciudadanos para que nos ayuden en eso. Más allá de las estrategias que nosotros tenemos de presencia territorial y respuesta con las unidades policiales y la investigación, es no consumir productos robados. Según la Secretaría de Seguridad, estos resultados obedecen a patrullajes reforzados, inteligencia, videovigilancia y la captura de bandas delincuenciales. Sin embargo, las autoridades advierten que el trabajo continúa para seguir debilitando al crimen organizado. Saludamos a los televidentes que acaban de conectarse a esta emisión de City Noticias del Mediodía. Aquí están los titulares de las principales noticias de hoy. Titulares. Quieren justicia, no dinero. La familia de Valeria Afanador se pronunció de manera contundente ante el panorama de una posible indemnización por parte del colegio tras la muerte de esta menor. Hablamos con el abogado de la familia sobre esta postura. Vuelve y juega. Un articulado quedó varado en el carril exclusivo de Transmilenio en la calle 80. El impasse duró un poco más de 1 hora y troncales como la avenida Suba, la carrera 30 y la calle 80 colapsaron. A esta hora hay normalidad en el servicio. Sigue cerrada la vía. Duro llamado del gobernador de Cundinamarca al gobierno nacional por la lentitud en la ejecución de las obras en, escuchen esto, 96 puntos críticos de la vía al llano. De 12 puntos que se deberían estar arreglando, solo se mantienen obras en 4 de ellos. El mandatario departamental aseguró que las lluvias y el movimiento continuo de la montaña no han permitido la reapertura de esta carretera. Denuncian inseguridad los transportadores que permanecen en sectores como Yomasa o El Ubal. Aseguran que deben hacer grupos de vigilancia para cuidar sus vehículos mientras sigue el bloqueo en la vía al llano. Los transportadores piden habilitar el paso hasta Chipaque, lugar en el que podrían guardar sus tractocamiones. Parte de tranquilidad por ahora. Corabastos se reportó que el cierre de la vía al llano generó una reducción de los viajes de abastecimiento. Sin embargo, la central añadió que los precios del plátano, la yuca, el maracuyá y otros productos provenientes del llano se mantienen estables.
Pero ¿por qué la vía al llano tiene tantos cierres y bloqueos? La inestabilidad del terreno y la zona en la que está construida son los principales motivos de sus constantes cierres. Además, la geografía dificulta la atención a emergencias. Hablamos con expertos. En el Parque Nacional aún permanecen cerca de 167 personas de la comunidad de Embera que se negaron a salir. Más de 500 ya aceptaron el retorno y la alcaldía de Bogotá denuncia que un vocero indígena estaría pidiendo 30 millones de pesos. Los 6 vagones del primer tren del metro de Bogotá ya están en Cundinamarca. Esta madrugada la caravana entró por Boyacá tras su paso por Santander. Según el cronograma, las camabajas se encuentran a 186 kilómetros de la entrada por la calle 13 en Bogotá. Se espera que en menos de 48 horas el tren ingrese a la ciudad. Y sigue la inseguridad en el barrio Carvajal de la localidad de Kennedy. En el más reciente caso, 3 ladrones con armas de fuego intimidaron a un hombre para robarle su vehículo. Lo insólito es que minutos antes de este caso, otra banda criminal también habría cometido el robo de otra camioneta en el mismo sector. Y en noticias del mundo, murió quemada la esposa del ex primer ministro de Nepal, quien dimitió tras intensas jornadas de protestas. Los manifestantes atacaron su residencia y el parlamento tras la prohibición del uso de redes sociales. Hasta el momento, más de 25 personas han perdido la vida. Además, indignación mundial luego de que Israel atacara varias residencias de líderes de Hamas en Qatar. Y en los deportes, Egan Bernal se quedó con la 16ª etapa de la Vuelta a España. El zipaquireño, en medio de un complicado final por cuenta de protestas pro-Palestina, logró el triunfo 39 de Colombia en la historia de la ronda española. Además, la tricolor visita a Venezuela en el cierre de las eliminatorias. Y en los planes de escape, Andy Rivera revela detalles de lo que será su primer Movistar Arena el próximo 18 de octubre. Y también en artistas internacionales, Dua Lipa llega a las salas de cine con un documental íntimo. La artista británica se presentará en noviembre en el Estadio El Campín. Estamos en City Noticias del Mediodía, por toda Bogotá. Bienvenidos. Noticia del día. La familia de Valeria Afanador se pronunció sobre el supuesto pedido de indemnización por la muerte de la pequeña. ¿Qué dijeron, Daniela? Pues negaron totalmente que estén en busca de una indemnización y piden que Valeria no sea una cifra más. Indican que como familia tienen el derecho a conocer qué fue lo que ocurrió con toda la desaparición de la menor que desembocó en su muerte. La familia de la pequeña Valeria Afanador negó estar pretendiendo o esperando una indemnización. Mediante este comunicado rechazaron la postura del colegio frente a este panorama. La muerte de nuestra hija ha sido una pérdida devastadora que ha marcado nuestras vidas y la de su hermanito para siempre. Valeria no era una cifra ni una suma de dinero. Era una niña llena de vida, sueños, ternura y amor. Su ausencia es irreparable y ninguna póliza, por alta que sea, puede compensar el dolor que sentimos ni llenar el vacío que ha dejado en nuestra familia. Rechazamos rotundamente que la defensa pretenda cubrir su total y absoluta responsabilidad de la muerte de nuestra hija y quiera reducir esta tragedia a una cuestión netamente económica, como si el único interés de nuestra familia fuera recibir una simple indemnización. Llamado al que se sumó el apoderado de la familia pidiendo justicia y que paguen las personas responsables del hecho. Lo que se quiere es que la rectora y los profesores, que creemos tiene una gran responsabilidad por sus profundas omisiones, respondan ante las autoridades, que este homicidio no quede en la impunidad. No se puede pretender cambiar la vida de una niña que fue asesinada de manera injusta por dinero. Y no vamos a permitir que el debate frente a este grave caso se vaya a distorsionar por malintencionados comentarios por parte tanto del colegio como de terceros. La familia le ha pedido a la Fiscalía avanzar en imputaciones a la rectora en la institución, mientras el ente investigador avanza con la recolección de muestras de ADN y reconstrucción en el lugar de los hechos para establecer si hay alguna participación de terceros en la muerte de la pequeña. Lo articulado generó traumatismo en la movilidad en las horas de la mañana en la calle 80 con carrera 30. ¿A qué hora se recuperó la movilidad, Juan David?
Sobre las 9 de la mañana empezó nuevamente la operación de Transmilenio común y corriente. Retornó a la normalidad, podríamos decirlo. Es que les contamos a nuestros televidentes. Nosotros llegamos a eso de las 8 de la mañana. ¿En dónde estaba varado ese vehículo articulado? En todo el puente de la calle 80 con carrera 30. Allí quedó varado uno de los articulados. ¿Qué fue lo que generó todo ese trancón? Porque varias estaciones allí hacia atrás empezaron a verse esa complicación en el sistema de transporte público. ¿Qué tuvieron que hacer todos los Transmilenios? Empezar a salir. Salían, tomaban la autopista principal, que es toda la calle 80, y empezaban a salir todos los articulados y los biarticulados. Empezó a retrasar varias avenidas principales, lo que es la avenida Suba, una de ellas, lo que es toda la carrera 30, empezó a retrasarla, y toda la calle 80 también la empezó a retrasar. El retorno, hay un retorno, una glorieta ahí en ese sector, por eso es que empezaron a retrasarse todos los servicios allí en este sector, muy pegadito hacia la localidad de Barrios Unidos, muy pegadito hacia la localidad de Suba, y también muy pegadito, ya acercándose hacia la localidad de Chapinero. Ahora bien, Transmilenio lo que reportó es que tenía fallas en ese articulado. Más o menos a eso de las 9 de la mañana, como bien les estoy contando, se empezó a solucionar todo y ya empezaron a dar paso con total normalidad. ¿Qué es lo que dice Transmilenio en este momento? Que el paso continúa normal, es decir, no hay afectaciones viales a esta hora de la tarde. Ya continúa cerrada, pese a más de 48 horas de trabajos en este sector, específicamente allí en Chipaque, donde se generó el derrumbe. Las autoridades aún no pueden retomar la movilidad en ese punto, Estefanía, pero ¿cuándo podría ser eso? Y televidentes, muy buenas tardes. Nosotros estuvimos conversando con el gobernador de Cundinamarca, quien asegura que el trabajo avanza a buena marcha. Sin embargo, el movimiento de la montaña y la lluvia dificultan aún más la reapertura de la vía. Ya hay un plan de contingencia para realizar obras hidráulicas en la zona. Sin embargo, el mandatario hace un contundente llamado al gobierno nacional para atender los otros 95 puntos críticos de la vía para evitar más afectaciones, ya que esto no es nada nuevo en la vía del llano. Estamos tratando de secar un lugar en donde el grifo sigue lleno. Con esas palabras, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, describió la dificultad en el terreno para los trabajos de remoción en el kilómetro 18 en el sector de 4 carriles en el municipio de Chipaque. Si bien durante el primer día se realizó la remoción de 800 metros cúbicos de material, durante el segundo 3.000 y durante hoy a corte 8 de la mañana se completan más de 5.800 metros cúbicos, lo que indica que el trabajo no cesa, la montaña sigue cediendo. Con estas tasas de rendimiento podríamos hablar casi que de 5 a 6 días que se tome para remover este material. Sin embargo, es importante decir que se sigue moviendo el material desprendido desde la montaña. Trabajos que no paran, liderados por Cove Andina. Esta actividad se adelanta con 22 volquetas doble troque, una volqueta sencilla, 2 cargadores, 2 excavadoras SK210, una excavadora SK75, una excavadora 350 y alrededor de 40 colaboradores, pero infortunadamente el empuje del derrumbe tapona nuevamente la vía. Cabe resaltar que este fenómeno tipo deslizamiento de tierra de rápido movimiento se presenta en un terreno de alta pendiente con tendencia a ser inestable. La vía al llano tiene actualmente 96 puntos críticos, de los cuales en 16 el gobierno nacional había adquirido un compromiso de ejecutar un presupuesto de 240.000 millones de pesos para su estabilización. Sin embargo, hasta el momento solo se trabaja en 4 puntos con una inversión de 40.000 millones de pesos. La vía al llano amerita una inversión trascendente, estructural, a manos del gobierno nacional, derivado del presupuesto general de la nación, para poder reducir estos impactos recurrentes. Debido a esta nueva contingencia, el gobierno departamental y varias instituciones del Estado establecieron un plan de contingencia que contemplan obras hidráulicas en la zona. La Agencia Nacional de Infraestructura participó en estas reuniones, se ha comprometido en hacer parte de estas obras de manera pronta e inmediata, y nosotros acompañaremos y asistiremos técnicamente a la comunidad para poder también que ellos adopten algunas medidas que permitan que las filtraciones que se dan en estos centros poblados con aguas residuales pues también se reduzcan ostensiblemente. En el sector se realizó la evacuación de 3 familias y se estudia la salida de otras 10 para evitar que las emergencias cobren vidas.
Pero vamos justamente a la localidad de Usme. Los conductores denuncian inseguridad e intentos de robos mientras esperan la apertura de la vía. Miguel, ¿qué le piden los transportadores? Lina, pues los transportadores piden que se reabra el paso hasta una vereda cercana a Chipaque, lugar en el que pueden guardar sus vehículos y así no exponerse a los peligros que conlleva la noche. Tras más de 72 horas del derrumbe en el kilómetro 18 de la vía al llano, los transportadores que permanecen en sectores como Yomasa o El Ubal denuncian inseguridad. Nos tienen aquí botados y la inseguridad pues siempre es complicado. Y lo otro pues nos ha tocado es entre los mismos compañeros cuidarnos ahí. En grupos, los conductores se cuidan unos a otros. Nos toca hacer grupitos de noche para estar pendiente que no falta el que quiera bañarse las cosas ajenas. Entonces nosotros estamos pendientes, aquí nos toca trasnochar todos. Piden presencia de la policía, pues según ellos, desde que están aquí, ninguna autoridad ha hecho las respectivas rondas. Que nos apoyen porque imagínense que estamos en zonas que son críticas, este sector es crítico y la policía por acá no aparece ni hacer un patrullaje siquiera. Ante la problemática de inseguridad, los transportadores piden habilitar el paso hasta Chipaque, lugar en el que según ellos pueden guardar los carros y así no temer por su seguridad. Por su parte, Corabastos reportó el impacto en el abastecimiento por el cierre de la vía al llano. José, ¿cómo ha estado el abastecimiento desde los llanos orientales? Lina, hubo una reducción considerable el día de ayer. Normalmente entran 80 viajes de plátano a la central de abastos más grande del país. El día de ayer solo ingresaron 12. También con la yuca, 35 viajes se esperan diariamente. Ayer solo ingresaron 8. Sin embargo, hoy ya se normalizó un poco la situación. 55 viajes de plátano entraron y 20 aproximadamente de yuca. En la siguiente nota, en el siguiente informe, les damos todos los detalles para que conozca cómo están los precios de estos alimentos. La central de abasto más grande del país informó que tras el derrumbe ocurrido el 7 de septiembre en el kilómetro 18 del corredor vial al llano, el ingreso de productos agrícolas a la central se ha visto afectado. El cierre de la vía generó una reducción significativa en los viajes de abastecimiento. El día de ayer lunes, sí hubo una afectación inicialmente porque tanto los viajes como de plátano de yuca se redujeron en el ingreso a primera hora. El plátano casi solo ingresó un 15%. Y la yuca un 22% del promedio de lo que entra. Según el reporte, este lunes llegaron a Corabastos solo 12 viajes de plátano, de un promedio diario de 80, con precios entre 65.000 y 80.000 por canastilla. En el caso de la yuca se registraron 8 viajes de los 35 habituales, y su costo por bolsa se ubicó en 130.000. Hoy ingresaron a Corabastos 55 viajes de plátano y 20 viajes de yuca, acercándose más al promedio diario de ingreso. Sí, pero muy poco. Inclusive para mí, yo pienso que estos días que ha habido el derrumbe está un poquito más, o sea, estable más o menos. Lo mismo, al mismo precio, las parejas a 60 y las gruesas a 90, 100. Y es que otras personas que ven afectación en su trabajo son los coteros. Don Víctor, ¿se ha disminuido el trabajo acá en Corabastos? Sí, mucho, ha bajado bastante, desde la semana pasada ha bajado mucho el trabajo. Para nosotros con las carretas, sí. Hoy digamos que podemos dar un parte de tranquilidad a las personas porque tenemos producto. Gracias a Dios nuestros transportadores, nuestros comerciantes siempre atentos, esperando a que llegue el producto para venderlo. Y la afectación es muy mínima en temas de precio por ahora. Si se le incrementa 1.000, 2.000 pesos, dependiendo de la demora pues en el recorrido que se haga por el Cisga. Pero tenemos producto como pueden evidenciar ustedes hoy acá. A pesar de esta contingencia, Corabastos aseguró que las bodegas mantienen un nivel de abastecimiento adecuado para responder a la demanda de comerciantes y consumidores. Además, el horario flexible de llegada de los productos permite mitigar el impacto de la situación. Pero además, en Usme, los bloqueos ya empiezan a ocasionar afectaciones adicionales. Miguel, ¿de qué estamos hablando? Lina, pues debido a la afectación en el tránsito de vehículos que transportan diferentes alimentos, los comercios cercanos al kilómetro 0 de la vía al llano ya empiezan a presentar dificultades y desabastecimiento. Empieza a haber afectaciones en el abastecimiento de alimentos en los comercios cercanos al kilómetro 0 de la vía que conduce al llano. Ya no conseguimos carne, ya no tocó pollo, alas y hoy hueso poroso, hueso carnudo para los caldos porque ya no hay
que abastecer aquí en Bogotá. No hay carne, no hay, las farmacias están cerradas por eso, que no hay carne. Pese a no encontrar proteínas, doña María, dueña de un restaurante de la zona, mantiene el precio de los alimentos. Se les colabora con la comida, no dándoles caro, no dándoles así la comida a 12.000 pesos, les ayuda, el almuercito a 12.000, porque de dónde esa gente, si no tienen de dónde sacar aquí 4 o 5 días ya llevan varados aquí. Esperan que se pueda reabrir el paso lo más pronto posible. Mientras tanto, venden lo poco que queda. Lo que encontremos, con lo que encontremos abastecemos aquí la gente, porque ¿qué más hacemos? A lo que encontremos, lo más barato y lo que encontremos. También hay que hablar de que se están retirando los vehículos que permanecen en el kilómetro 0 de la vía al llano. Pues las autoridades dicen que es para despejar la vía en dado caso que se reabra el paso. Y también los conductores piden que se les ayude económicamente. Se completa el tercer día de bloqueo en la vía al llano. Los vehículos de carga continúan en este importante corredor vial, mientras los agentes de tránsito pidieron guardar la mayor cantidad de vehículos en los parqueaderos aledaños. Ayer sobre las 9 de la mañana ya hubo el espacio para ingresar el vehículo al parqueadero y estas son las tarifas que manejan el parqueadero. 24 horas para la tractomula valen 24.000 pesos. O sea, por el día de hoy ya se cumpliría el primer tramo de 24 horas. En este espacio tan reducido y con cobijas, tienen que acomodarse los transportadores para mitigar las bajas temperaturas de la noche. La temperatura es demasiado baja, algunos tienen que dormir en sus carros porque los hoteles no dan para todos, entonces mucha gente durmiendo en sus carros y no la están pasando muy bien. Sin embargo, adicional al costo de parqueo, los conductores deben costear sus gastos de alimentación. Promediando entre desayuno, almuerzo, los tinticos, lo que uno gasta más o menos por ahí 60-70.000 pesos diarios. En la zona hay 2 parqueaderos, mismos que ya están a su máxima capacidad, con al menos 40 tractomulas cada uno. En lo que va del año, la vía al llano ha presentado al menos 4 cierres en diferentes puntos. ¿Cuáles son las principales razones, Julián? Y televidentes, buenas tardes. Así es, en su mayoría estos cierres han sido causados por las condiciones climáticas. Sin embargo, también han sido resultado de otros motivos, como el diseño de la vía o diferentes protestas. En la siguiente nota le contamos los detalles. Los problemas de este año iniciaron el 11 de julio, cuando la vía Bogotá-Villavicencio permaneció cerrada debido a los deslizamientos de tierra, caída de árboles y acumulación de lodo en al menos 12 puntos críticos del corredor vial. Hoy, este mismo corredor se encuentra cerrado por un nuevo deslizamiento, que no se sabe por cuánto mantendrá cerrada esta ruta. La vía se encuentra en una zona en donde los materiales no están consolidados, y además digamos que las forzantes, por ejemplo las lluvias y los sismos, pues están allí presentes permanentemente. Las condiciones ambientales no son las únicas que juegan en contra de la vía al llano, que conecta a Bogotá con los llanos orientales. También protestas como el paro arrocero ocasionó su cierre el 18 de julio de este mismo año, por la ausencia de vías alternas igual de rápidas que suplan este corredor vial. Desafortunadamente seguimos hablando de una infraestructura que es muy vulnerable a diferentes situaciones de orden ambiental, geológico, y esto hace que la avenida Llano se convierta en un dolor de cabeza no solamente para las personas que transitan cotidianamente por estos corredores, sino también para las empresas que necesariamente dependen de este corredor para su competitividad. Esto, sumado al territorio montañoso y las dificultades de brindar ayuda en caso de accidentes, dificulta la atención oportuna en este sector, dejando la vía cerrada por largos periodos y afectando el turismo y el comercio en la región, además de los alimentos que transportan los vehículos que quedan atrapados en el tráfico. Por supuesto que las zonas en donde la vía atraviesa sitios montañosos, pues la modificación del terreno es más importante. Es decir, hay que afectar la naturaleza de una manera más grande. Eso se puede hacer, es decir, estoy convencido que el conocimiento que tenemos, que nuestros geólogos e ingenieros son
son capaces. Luego del deslizamiento este domingo en la madrugada, queda incertidumbre sobre cuándo se abrirá este corredor vial y se solucionará la vorágine para los que transitan por esta ruta. Por ahora, las vías alternas son la transversal del Cisga, pasando por Agua Clara, Guateque, Machetá y el Cisga, y la ruta por Yopal, Pajarito, Sogamoso y Tunja. Cambiamos de tema porque en el Parque Nacional aún permanecen cerca de 167 personas de la comunidad de Embera que se niegan a salir. La alcaldía de Bogotá denunció que un vocero, escuchen esto, estaría exigiendo dinero a cambio de este retorno. Lorena, ¿qué más sabe? Lo que se indica por parte de Integración Social es que no están dejando ir a los menores, niños, niñas y adolescentes a los colegios ni tampoco a los centros AMAR, por lo que también se hace un llamado al ICBF. En medio del proceso de retorno de las comunidades Embera que permanecen en el Parque Nacional desde mayo, el distrito advirtió que un grupo de voceros estaría pidiendo dinero y contratos con fines particulares, prácticas que calificaron como extorsivas. El vocero conocido como Fernando pide 30 millones de pesos para él, para permitir el retorno de las 100 personas que quedan en el costado norte del Parque Nacional. No acepta retorno, ni relocalización, ni albergues, ni arriendos. Hoy decidió no permitir que los menores asistan a los servicios de educación ni de integración social. Según lo manifestado por la consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación, cerca de 520 indígenas aceptaron regresar a sus territorios, mientras que un centenar se resiste a salir, pese a que se les ofrecieron alternativas de reubicación en la UPI de la Florida, albergues temporales o a través de contratos de arriendo. El vocero de la comunidad Embera, que no aceptó las opciones ofrecidas por el distrito, confirmó además que no permitirá que los niños y niñas que se quedaron en el parque accedan a servicios de integración y educación Bogotá. Al llevar a los niños y niñas de su comunidad a una situación altamente vulnerable, obstruye la garantía de sus derechos y lesiona sus condiciones de vida. Las operaciones de retorno continuarán esta semana hacia sectores como La Rioja y La Florida, desde donde se espera movilizar a las familias hacia sus territorios en Chocó y Risaralda, mientras quienes están en el Parque Nacional indican que no abandonarán el parque. Estamos esperando las autoridades de resguardos. Estos retornos no son de fácil para retornar. La administración distrital insiste en que la recuperación del espacio público se realizará esta misma semana, mientras avanzan las investigaciones por las presuntas prácticas extorsivas denunciadas. El metro de Bogotá ya está en Cundinamarca y se acerca a la capital. José, ¿cuándo se espera que entren los vagones a la ciudad? Lina, si todo sigue según lo planeado, en menos de 24 horas el metro estaría en nuestra ciudad, llegaría a Bogotá. Está en Puerto Salgar en este momento y son 186 kilómetros de recorrido desde este municipio de Cundinamarca hasta la capital. En la siguiente nota les decimos los detalles del recorrido de ayer y lo que se espera para el día de hoy. Los 6 vagones del primer tren del metro de Bogotá ya están en territorio cundinamarqués, exactamente en el municipio de Puerto Salgar, luego de haber ingresado en la madrugada por el departamento de Boyacá tras su paso por Santander. Nos encontramos aquí en el sector de Puerto Libre, jurisdicción del municipio de Puerto Salgar en el departamento de Cundinamarca, acompañando, garantizando y custodiando los primeros vagones del metro de Bogotá. Ponemos a disposición todas las capacidades institucionales para que este medio de transporte llegue en los próximos días a la ciudad de Bogotá. Según el cronograma, las Camabajas se encuentran a 186 kilómetros de la entrada por la calle 13 en Bogotá y se espera que en menos de 24 horas ingrese a la capital. Las autoridades han señalado que el trayecto más complejo será entre Guaduas y Villeta por el estado de la vía, aunque el plan de viaje viene cumpliendo los tiempos estipulados. Empieza el tramo más difícil quizás que haya tenido que pasar los vagones del metro y es la vía entre Guaduas y Villeta. Una vía con fuertes pendientes, con curvas bastante prolongadas, algunas muy cerradas también, que van a determinar un paso lento sobre este corredor. En Bogotá ya se ultiman detalles para recibir este primer tren, que marca el inicio del medio de transporte más esperado por la ciudad después de 80 años.
La capital se prepara para vivir un momento histórico con la llegada del metro. Los hurtos de vehículos en el barrio Carvajal, en la localidad de Kennedy. En el más reciente caso, ladrones intimidaron a una víctima con arma de fuego y además le quitaron su automotor. Angie Telles. Lo que cuenta esta víctima de robo es que incluso minutos antes de que se presentara su caso, pues otra banda delincuencial también hurtó otra camioneta en el mismo punto y la policía pues les tocó atender casi de manera simultánea estos dos casos. Sigue la inseguridad en el barrio Carvajal de la localidad de Kennedy. En esta ocasión, 3 delincuentes armados interceptaron violentamente a un hombre para robarle su vehículo. Yo creo que fue el factor oportunidad, porque los tipos me salieron desde la Boyacá y vieron que yo estaba ahí parado hablando con otro amigo ahí en la casa de él y pues ahí fue donde me abordaron y me sacaron la pistola y me quitaron el celular, los papeles, dinero que tenía también y pues ahí ya uno no puede hacer nada, pues amenazado con una pistola y con la seguridad que hay aquí. Y fuera de eso, aquí en este barrio Carvajal, pues se han pronunciado muchos delitos de hurto de carros. Según la víctima, minutos antes de que estos criminales lo atacaran, también se había reportado el hurto de otra camioneta en la zona. Realmente está desatada la delincuencia, sinceramente. Llevamos un año que realmente cada media hora, cada 20 minutos están robando un carro aquí en este barrio. Fuera de eso, de los carros, celulares. La víctima se ve afectada por el hurto de su vehículo, ya que es el sustento de su familia y por esto pide a la policía que le ayude a su recuperación. La Contraloría de Bogotá le puso la lupa a la ejecución presupuestal por parte de las alcaldías locales. ¿Qué dijo el ente de control, Daniel? Lina, pues según la investigación no se estarían ejecutando pues varios proyectos dentro del presupuesto que se le asignó a las alcaldías locales. Por eso se hizo el llamado del ente de control al alcalde mayor y a la Secretaría de Gobierno. La Contraloría de Bogotá prendió las alarmas por los fondos de desarrollo local manejados por las 20 alcaldías locales, pues según el ente de control están lejos de ejecutar los recursos que tienen asignados y además ya arrastrarían hallazgos fiscales por casi 9.300 millones de pesos. La mala práctica de los fondos locales consistente en no ejecutar rigurosamente todos sus presupuestos asignados dentro de la respectiva anualidad, situación que lleva al aumento indudable de las cuentas por pagar en la siguiente vigencia, así como en la mayoría de las veces es el reflejo de una planeación deficiente y dificulta el control de los dineros públicos involucrados. El informe destapó 49 hallazgos fiscales en 15 alcaldías locales, en su mayoría relacionados con la contratación y ejecución de obras públicas. Estos casos ya fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para que se adelanten las investigaciones. Por todas estas situaciones, el objetivo de la alerta consiste en que la Administración, claramente en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adopte las medidas que estime pertinentes para mejorar los referidos indicadores de manera eficiente y efectiva en el corto plazo. Según la investigación, el panorama es crítico, pues con corte a julio de 2025 la ejecución promedio de los recursos de inversión apenas alcanzaba el 39.7%. En localidades como Santa Fe el panorama era crítico con 28%, Usme con 28.2% y Bosa con 29.1%. Son las que encabezan la lista de las más rezagadas. En contraste, los mejores desempeños se presentaron en Los Mártires con 61.6%, Teusaquillo 53.4% y Ciudad Bolívar con 50.7%. El distrito manifestó su preocupación por la constante violencia que sufren las personas de los sectores LGBTI. Julie, ¿cuál es el llamado que hacen las autoridades? Lina, televidentes, pues la Secretaría Distrital de Planeación recordó cuáles son las rutas y los mecanismos específicos para denunciar cualquier tipo de violencia específicamente contra la población LGTBIQ+, que constantemente es víctima de algún tipo de violencia en la ciudad. En vista de que las personas LGTBI constantemente son agredidas, violentadas y hostigadas por su orientación sexual, la Secretaría de Planeación hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar y acceder a las rutas de atención de las diferentes entidades distritales, así como los mecanismos de protección y justicia dispuestos para estos temas. En Bogotá y en Colombia, discriminar es un delito. Por eso es muy importante invitar a todas las personas que han sido víctimas o han visto discriminaciones por su orientación sexual o su identidad de género a denunciar ante los canales de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación. Es muy importante saber que existen rutas y procedimientos específicos para atender los casos de discriminación en contra de las personas de los sectores sociales LGBTI.
El distrito a su vez dispone de una unidad especializada para darle manejo a este tipo de casos. La Alcaldía Mayor de Bogotá dispone a su vez de la Unidad contra la Discriminación, un equipo jurídico y psicológico que acompaña a todas las personas víctimas de discriminación por su orientación sexual o identidad de género para poder tramitar estas denuncias y poder generar las sanciones pertinentes. Según cifras oficiales, en los primeros 5 meses de este año, la Ruta Distrital de Atención a Víctimas de Violencia en razón a su orientación sexual e identidad de género realizó 87 atenciones integrales a personas LGTBI. Hasta aquí City Noticias del mediodía. Sigan conectados con nosotros en nuestra página web citytv.com.co o por medio del código QR que aparece en pantalla, también a través de nuestras redes sociales. Que tengan una feliz tarde. City Noticias del mediodía.